simpatica, più simpatica, voglio con ficcelli con la grammatica, con la retórica, lógica, física, la matemática, no puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar. En tercer lugar, ¿cuáles son las leyendas negras que se crearon en esta época? Una es aquella famosa leyenda de la papisa Juana. Dicen que en la iglesia hubo una mujer que llegó a ser papa. ¿Qué es verdadero en esta historia? La verdad es que todos debemos luchar contra el pecado, incluso los hombres de la iglesia. Al papado también le ocurría lo mismo. Había hombres ambiciosos que trataban de dominar la silla de San Pedro o colocar a alguien de su familia en ella. Así llegaron al trono papal 3 hombres de una misma familia, los 3 llamados Juan, se pusieron el nombre de Juan, los cuales desacreditaron mucho el papado. Juan X era el protegido de Teodora, esposa del marqués de Toscana. Juan XI, el próximo papa, va a ser hijo de Marozia, que era hija de Teodora también. Y Juan XII era otro hijo también de Marozia. Entonces el pueblo, satíricamente haciendo alusión a la influencia de Marozia, de Teodora, decían satíricamente: tenemos mujeres por papas, pues estas madres estaban muy involucradas. Entonces nació la leyenda de la papisa Juana. Con todo, incluso en esta época tenebrosa de la historia, hubo más papas buenos que papas malos, y uno de ellos sobresaliente fue Nicolás I. Otro de los ataques de los enemigos de la Iglesia es aquello de las riquezas del Vaticano, o del boato regio de San Pedro. Muchos se escandalizan de las riquezas que hay en el Vaticano, repitiendo, como muchos otros repiten y repiten como ranas que croan, que el Vaticano está lleno de ricos. Para responder a esta falsa acusación, debemos analizar primero qué significa aquello de boato regio del Vaticano. Boato significa ostentación exterior de algo, o sea, mostrar la grandeza interior de algo, ¿no? Como en muchos de los lugares de gobierno hay grandes palacios que muestran la grandeza de aquel país o la grandeza del poder político. ¿Qué tiene que ostentar el Vaticano, la Iglesia? Tiene que mostrar a los hombres, no por vanidad propia, sino para enseñar a los hombres que Cristo es Rey. Por eso se habla de boato regio, ¿no? De mostrar la reyesía de Cristo. ¿Cómo? Con las cosas exteriores, con los signos visibles. Por eso muchos reyes, emperadores y grandes hombres y artistas ofrecían lo mejor para Dios, tanto materialmente como oro, plata, bronce, como grandes obras de artes que ellos consiguieron o hicieron, para mostrar que Cristo es el Rey del mundo. Él no necesita nuestro oro, ciertamente, pero nosotros sí necesitamos de algún modo contemplar la grandeza de Dios. Si es verdad que Cristo eligió la pobreza para Él mismo, no significa que nosotros tengamos que empobrecerlo o tener una iglesia fea, hecha con poco esfuerzo, con pocas monedas. Siempre a Dios hay que darle lo mejor, por supuesto, lo interior, pero también eso se ve en lo exterior. Pues cuando alguien está enamorado, ¿acaso no le regala a su enamorada lo mejor que pueda conseguir? ¿No hace su mejor esfuerzo para mostrar el amor interior de esa persona? Por eso Cristo dejó que María Magdalena lo ungiese con ese perfume costosísimo que Judas con avaricia decía: podríamos haber dado ese dinero a los pobres. También muchos hoy dicen lo mismo: podría el Vaticano vender todas sus cosas y dársela a los pobres. La Iglesia sabe que aún vendiendo todas sus posesiones nunca se curará el tema de la pobreza, como Cristo dijo: siempre tendréis a los pobres con vosotros. ¿Por qué? La avaricia siempre existirá en los corazones de los hombres hasta que Él venga a juzgar este mundo. Y es nuestra avaricia la que crea la pobreza. Al contrario, todos esos templos hermosísimos no solamente nos hacen un gran bien al contemplar lo que es la grandeza de la religión, de nuestra santa religión, sino que también es fuente para que con la limosna de las gentes de todo el mundo que van a visitar al Papa, se puede ayudar todos los años a miles y miles de pobres. Otra de las leyendas negras es la que dice que la Iglesia persiguió siempre a los judíos, especialmente la Iglesia medieval,
y ellos aparecen como víctimas. Aprendamos un poco de historia. Los judíos, cuando fueron destruidas sus grandes ciudades, después de haber crucificado a Cristo unos 30 años más tarde, cuando el Imperio Romano, que todavía no era cristiano, incendió Jerusalén y las grandes ciudades judías y los llevaron presos y los dispersaron por todo el mundo. Establecieron importantes colonias en Arabia, pero cuando los árabes intentaron imponerles la religión mahometana, se fueron a España, allí se concentraron. De parte del occidente cristiano, los judíos pasaron por etapas de paz y de hostilidad, pues siempre se tuvo presente que los judíos fueron los primeros y grandes perseguidores del cristianismo, no solamente de Cristo, sino de los apóstoles, y fueron los que incitaron las grandes persecuciones del Imperio Romano sobre los cristianos. Pero sin embargo no sufrieron persecución de parte del cristianismo, aunque fueron tratados severamente. En Francia se vieron tratados con rigor bajo los merovingios. Los carolingios, por el contrario, consintieron la presencia de los judíos y les permitieron ejercer de los cargos públicos. Durante las cruzadas pasaron una época nefasta. El motivo de las persecuciones de los judíos responde a una triple causa. Primero, desde el punto de vista político se les acusa a los judíos de su carácter antinacional. ¿Por qué? Porque ellos formaban un Estado siempre independiente y a veces contrario dentro de los países en donde ellos vivían, que los acogían. Por eso había luchas sangrientas. Por ejemplo, en España, que los españoles intentaban rechazar a los musulmanes, pero los judíos se ponían de parte de los musulmanes. En tiempo de las cruzadas se acusó a los judíos de pactar con los sarracenos, con los musulmanes. Segunda causa, en el terreno económico. Los cristianos siempre les reprocharon a los judíos por su abusiva usura, en lo cual tienen mucha razón. El judío sabe manejar muy bien el dinero y usó ese talento abusivamente contra los cristianos, contra los pobres. Y en tercer lugar, en el terreno religioso. Los cristianos acusaban a los judíos de tomar a burla sus creencias, de profanaciones de la Eucaristía, incluso de matar niños cristianos. Sea cual sea la causa de las persecuciones, por supuesto, cualquier persecución es siempre condenable y la Iglesia siempre la condenó. Las violencias que se cometieron no deben atribuirse a los jefes de la Iglesia, sino únicamente a los jefes del Estado, a las multitudes. Los papas siempre reprobaron esos excesos. Lejos de culpar a los judíos, los papas los protegieron. Incluso dentro de los estados pontificios los escondieron tantísimas veces, como en el siglo XIV, cuando los papas pusieron condenas gravísimas para aquellos que persiguieran violentamente a los judíos. Entonces, la Iglesia nunca persiguió a los judíos, aunque el poder político, el pueblo, reaccionaba en contra de los judíos a causa de esta triple causa que hemos mencionado. Como decía un gran intelectual, a los judíos hay que amarlos, pero hay que tener cuidado con ellos. ¿Cuáles fueron los enemigos internos de la Iglesia? Las herejías con las cuales se va a encontrar. Una de ellas fue la del adopcionismo. Esta herejía fue lamentablemente ideada por un arzobispo español y un obispo de Urgen, que sostenían que el Verbo, o sea, el Hijo de Dios, era verdaderamente una persona divina, distinta del Padre, como creemos siempre, pero que Jesucristo como hombre no fue Hijo de Dios, sino cuando fue bautizado, Él fue adoptado por Dios. Por eso se le llama adopcionismo a esta herejía. No lo hicieron con mala voluntad, pero cayeron en un grave error que la Iglesia condenó, porque tal error suponía que en Cristo había dos personas, una divina y una humana, y no es así. Cristo es una sola persona con dos naturalezas, divina y humana. Luego, en este periodo también van a aparecer 4 controversias: la controversia sobre la predestinación, sobre la Eucaristía, sobre las imágenes y sobre la procedencia del Espíritu Santo. De esta última la veremos en la próxima clase. La controversia sobre la predestinación fue presentada por un monje sajón que gustaba de tratar ante el pueblo estos problemas difíciles
referentes a la predestinación, a la gracia, al libre albedrío. Aparentemente profesaba la herejía predestinacionista, según la cual Dios, por un decreto absoluto de Él, te predestina o al cielo o al infierno. O sea, independientemente de tu libertad, Dios ya te crea para el cielo o para el infierno. Este era el error que predicaba este monje, el predestinacionismo. Fue condenado a ser azotado públicamente. La segunda controversia fue sobre la Eucaristía. Hasta el siglo IX, las enseñanzas referentes a la Eucaristía sobre la presencia real de nuestro Señor, que Él realmente está en la Santa Hostia, no habían sido combatidas por nadie. Pero un filósofo, Escoto Eurígena, afirmó, como más tarde también lo va a hacer Zwinglio, que en la Eucaristía no había más que el memorial del cuerpo y la sangre de Cristo. O sea que Cristo no está realmente presente allí, sino que se recuerda, se hace memoria como si Él estuviese allí. Más tarde, hacia mediados del siglo XI, Berengario de Tours también va a iniciar una nueva discusión sobre la Eucaristía, negando la transubstanciación, o sea que el pan no se convertía realmente en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, gracias a Dios, Berengario se retractó y murió en paz con la Iglesia. La tercera controversia fue sobre las imágenes. Después de Constantino, era costumbre general entre los cristianos venerar las imágenes que representaban a nuestro Señor, a la Virgen, a los santos, como actualmente lo hacemos. Pero los judíos y los musulmanes se escandalizaban como los cristianos veneraban estas imágenes, o tal vez se escandalizaban más bien de las exageraciones en las que a veces el pueblo puede caer. A principios del siglo VIII había una verdadera hostilidad contra las imágenes, especialmente en Asia, en Oriente. Por eso el emperador León III, el Isáurico, que quería la conversión de los judíos, de los musulmanes, se puso de papa, se puso a publicar un edicto por el cual se prohibía el culto a las imágenes, que no se podían usar, que fuesen todas destruidas. Este edicto lo publicó en el año 726. De ahí que se le ponga el nombre de iconoclastas o quebrantadores de imágenes. Por supuesto que estas medidas provocaron una terrible negativa de parte del pueblo, pero sin embargo el emperador, por medio de la fuerza, hacía destruir todas las imágenes. Por eso comenzaron también sangrientas luchas entre el pueblo y el gobierno, especialmente en Oriente, pues era el emperador de Oriente el que había emanado este edicto. Cuando el emperador mandó este edicto al Papa, que vivía en Occidente, en Italia, el Papa Gregorio II, este protestó por medio de una enérgica carta condenando la medida imperial. San Germán fue un gran defensor de las imágenes, que era patriarca de Constantinopla, por eso el emperador lo va a deponer de su sede. San Juan Damasceno, otro de los grandes santos padres, también va a defender con grandes escritos el uso de las imágenes. Sin embargo, la Iglesia, que se reunió en el Concilio de Nicea en el año 787, afirmó y fijó la verdadera doctrina respecto de las imágenes, que no es pecado venerarlas, que no es pecado tenerlas, que no se las puede destruir. Lamentablemente, toda esta controversia va a durar casi 100 años, y esto va a debilitar grandemente la relación entre Oriente y Occidente, lo cual va a causar una gran ruptura pronto, lo cual veremos en la próxima clase. Cara mia sposa detesta la palla magnetica, più simpatica, voglio conficerli con la grammatica, con la retorica, logica, fisica, la matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar. Piano, per carità.